favor, en Génesis capítulo 17. Génesis 17, versículo 15. Doce mujeres extraordinarias. La semana pasada estuvimos desarrollando la primera, que fue Eva, la madre de los vivientes. Continuando, tomamos de la Biblia la segunda mujer. Vamos a hablar de Sara. Sara. Dice el verso 15 del capítulo 17: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Tome su asiento, por favor, hermano. Para continuar entonces, no con una biografía profunda, sino que una reseña acerca de lo que es la vida de las 12 mujeres más extraordinarias de la Biblia. Ahora nos compete estudiar la vida de Sara. Todos aquellos que en alguna oportunidad han tenido la facultad de leer la Biblia desde el principio, Génesis hasta Apocalipsis, sabrán que Sara, tal como lo dice acá el texto, las palabras de Dios hacia Abraham: ya no la llamarás más Sarai, sino Sara. Ahí podemos comenzar a reflexionar de que Sara entonces era la esposa de Abraham. Eso es lo que la misma Biblia comenta. Pero aparte de ser la esposa de Abraham, la Biblia inclusive habla acerca del otro nombre que esta mujer tenía. Esto no nos debe de extrañar, porque cuando nos correspondía estudiar la biografía de los apóstoles, veíamos que algunos de ellos tenían sobrenombres, como el caso de Pedro, que tenía el sobrenombre de Pedro, porque su nombre original era Simón. No era su nombre original Pedro, sino Simón, entonces el seudónimo era Pedro. Y tenía también otro sobrenombre, que es el nombre de Cefas. Y pudiéramos mencionar algo otros más en la lista. Y así fue como sucede también con Sara. Su primer nombre original era Sarai y el seudónimo era Sara. Quien cambia el nombre de esta mujer, que es la esposa de Abraham, es el Señor. Ahora, el nombre Sarai tiene su significado. Y lo que los muchos escritores de la Biblia y también el libro donde están contenidos más de 300,000 nombres, también habla acerca de lo que es la interpretación del nombre de Sarai. Ya le he mencionado en otras ocasiones que hay ciertas tabletillas que inclusive la mayor parte de librerías cristianas las han sacado, donde se da a conocer la interpretación de cada uno de los nombres. Yo pues tuve esa curiosidad de traerlos, y algunos las han visto palpablemente, que ahí están el nombre de cada una de las personas. Y ahora el nombre de Sarai significa mi princesa. Si alguna hermana tiene el nombre de Sarai, pues usted es princesa, aunque sea de nombre.
pero es princesa, mi princesa. Pero ahora vea, esta que se llamaba mi princesa, Dios le pone el seudónimo de llamarle Sara. Sara, dígalo conmigo, Sara. Ya no sería llamada Saraí, sino Sara. Lo tremendo es, hermanos, que este nombre le es cambiado a Saraí cuando ella tenía ya una edad muy avanzada. O sea que no se lo cambió Dios cuando era una jovencita, sino siendo una persona ya avanzada en edad. El gran escritor John MacArthur dice en uno de sus libros que el nombre le fue cambiado cuando, sacando la conclusión de la Biblia, claro, cuando ella tenía 90 años. Imagínense en la mente de Dios cambiar el nombre a una mujer o a un hombre ya de una edad avanzada. Algunos preguntarían qué propósitos, qué objetivos Dios persigue. Cuando Dios determina el hacer algo, Dios no se equivoca. Dios estaba diciéndole a Abraham que ya no le llamara Saraí, sino Sara, porque tenía un propósito. Hay objetivos bastante claros. Si el escritor John MacArthur dice que de 90 años fue cambiado, algo otros no dan una lucidez acerca del propósito, de los objetivos que Dios tenía. Algunos dicen están ocultos, algo otros mencionan y dicen que están realizados en la mente de Dios, pero no fueron manifiestos. Pero sea de una manera o de otra, esta mujer era dichosa, porque a pesar de ser una mujer, Dios la estaba tomando en cuenta. Muchas veces se hace más realce, por ejemplo, Abraham, que muchos de nosotros decimos, y de hecho la Biblia lo menciona, lo que repetimos pues es porque está escrito en la Biblia, que Abraham es el padre de la fe. Pero se hace tanto énfasis en Abraham que muchas veces se nos olvida el hacer mención de su esposa. Muchas veces se hace un gran realce de Abraham, pero menos se hace un gran realce de Saraí, cuando ambos tuvieron una función importante a los ojos de Dios. Le voy a comentar esto, el por qué Dios toma en cuenta a esta mujer. Si usted es lector, retrocediendo en los primeros capítulos de la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 15, Dios promete redención a la vida del hombre. ¿Redención en qué sentido?, preguntará usted. Que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces, ¿quién sería el que aplastaría la cabeza a la descendencia de la serpiente? Sería la simiente de la mujer. La palabra en el hebreo simiente es semilla. Y la simiente, la semilla, se está refiriendo precisamente al Mesías, al ungido, a Cristo. Para que este objetivo de redención pudiera cumplirse, tendría que pasar un buen trecho de tiempo. Cuando le digo un buen trecho de tiempo, pudiéramos decirlo en síntesis, poco o mucho. Pero algunos escogen mejor decir mucho en ese poco trecho de tiempo. Yo tomo muchas veces la expresión poco trecho de tiempo porque las matemáticas de Dios son muy distintas a las nuestras. La Biblia dice que para Dios 1000 años
un día. Pero para nosotros, en nuestra lógica, en nuestras matemáticas, 1000 años, oh Dios mío, eso es para no terminar. Porque ¿quién de nosotros puede llegar a vivir 1000 años? Pues ni apenas ni a los 80 quizás vamos a llegar a algunos. Pero para Dios en sus matemáticas 1000 años es un día. Por eso puede ser un periodo corto o breve de tiempo o un periodo largo de tiempo. Vendría la promesa, habría de cumplirse al pie de la letra, tal como el Señor lo estaba indicando en Génesis 3:15, y que se concretiza siempre en Génesis, que yo siempre le he mencionado, en el 24, cuando Dios expulsa a nuestros dos primeros padres, Adán y Eva, del huerto del Edén, y que Dios coloca los querubines a la entrada del Edén con espadas que revoloteaban, que no es emblema de juicio, sino que es emblema de esperanza, porque lo que indica la espada que revolotea, emblema de esperanza, es que un día los dos que estaban siendo sacados del huerto del Edén, un día volverían ellos en lo personal y volverían todos aquellos que actuarían en la fe creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es emblema de esperanza, pero redención se cumple en 3:15. Muchas veces en una cultura como la nuestra latinoamericana, muchas veces se nos pasa por alto incluir esos propósitos. Hoy este día estuve viendo un programa, un reprise de un programa donde habían personas representantes de los derechos de la mujer. Y una de las cosas que se me grabó, en palabras muy sencillas, fueron las expresiones de la doctora, creo que es de origen costarricense. Ella misma hablaba acerca del derecho de la mujer y hablaba acerca de la cultura latinoamericana y cómo la mujer es tratada en esa misma cultura. Valga la redundancia, el ejemplo pues es muy importante para mencionarlo, porque estamos tocando este estudio de Sara. A la mujer se le pasan por alto sus derechos, decía ella, a pesar de que hay leyes escritas donde se menciona la protección a favor de la mujer en la violencia. Hermano, cuando se produce dentro de la familia, se le golpea, golpes físicos, se le golpea con palabras verbales, y aparte de eso se le margina. Las leyes, decía esta mujer, están establecidas, pero a la hora de ponerlas en práctica, la autoridad no hace nada. Si ve a la mujer golpeada en la casa, decía esa doctora, pues los policías lo que hacen es tomar ya un poquito más en serio la situación. Pero si solamente hay algunos rasguños, que la agarra del cabello el hombre, y de repente el policía pregunta: ¿y usted pues por qué ha comenzado el pleito? Porque ella se salió de la casa sin pedirme permiso. Entonces viene el policía, da su dictamen a favor del hombre, aunque la mujer está siendo maltratada verbalmente. Asunto, se van y ellos no hacen nada. Leyes únicamente establecidas en un papel, pero que no se ponen en práctica. Ella mencionaba El Salvador y mencionaba otros países de Latinoamérica. Pero ¿por qué el ejemplo? Muchas veces, volvemos a lo mismo, retrocediendo, se hace realce más en lo que el hombre hace que en lo que la mujer puede hacer. En una cultura machista, repito, se le da más importancia al hombre que a la mujer. En una cultura machista la mujer no puede hacer nada.
La mujer no tiene los mismos derechos del hombre. Y por eso es que nosotros estamos comenzando a dar estos estudios para que la mente suya vaya cambiando y que sepa que el mismo valor que tiene la mujer lo tiene usted. No hay ventaja por ser hombres. Por eso es que dentro del papel de Dios, dentro del pensamiento de Dios, Sara era importante como el mismo Abraham. ¿Por qué Sara? Porque en el pensamiento de Dios no tenía en mente marginar a la mujer, sino que Dios era uno de los primeros defensores en los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque, denote esto, lo que estamos reflexionando, Dios utilizaría a Abraham, pero también utilizaría a Sara para que la promesa de 3:15, 3:24 se concretice. Porque, denote, Abraham es descendiente de Sem. Algunos preguntan de cuáles de los hijos de Noé es que habría de venir el Mesías. Es de Sem, porque Noé tuvo varios hijos, hermano. Entonces, pero es de Sem de donde habría de venir el Mesías. Y Abraham es descendiente de Sem. Por ser descendiente de Sem, lo utilizaría como el medio y utilizaría a su mujer como el medio también para que la promesa pudiese cumplirse. Por eso es que no es extraño al leer la historia. Por ejemplo, en el caso, no se lo mencionaba la semana pasada cuando hablábamos de la biografía, hacíamos una reseña de Eva, que Eva, por ejemplo, sabía de esa promesa. Y cuando tuvo el primer hijo, Eva, que fue Caín, Eva pensó que Caín era el Mesías. Imagínense, porque la promesa estaba, hermano, que vendría a simiente precisamente de la mujer. Y nace Caín, crece en su mente Eva, cuando el niño estaba chiquito, cuando iba creciendo, él era el Mesías. O sea, no era un niño común y corriente para el pensamiento de Eva. Pero el problema es que cuando mata a su hermano, se va dando cuenta que no era el Mesías, sino que era un criminal, el primer homicida, el primero que hace derramar sangre sobre la tierra. ¿Cómo entonces no habría de pensar también Sara cuando llegó a ser la esposa de Abraham? Toda mujer siempre pensaba en ese privilegio. Toda mujer judía en su época, en su cultura. Sara entonces, dígalo conmigo, Sara habría de ser, dígalo fuerte, habría de ser pieza importante en las manos de Dios. Así como yo soy importante, sí también las mujeres que están aquí son importantes para los propósitos de Dios. Amén. Entonces Sara sería importante en el propósito de Dios. En síntesis. Ahora vea entonces el objetivo, ¿por qué cambia el nombre? ¿Ve? Una mujer importante en las manos de Dios. O sea, nadie, cuando se trata de que Dios va a cumplir un propósito, nadie queda excluido en ese propósito, sino que Dios lo incluye. Y ahí habría de venir, hermano, precisamente la promesa. Sea poco o sea mucho el tiempo, pero de ahí habría de venir. Por eso es que los escritores, como el caso de ese escritor, voy a ver si me recuerdo, ha escrito un libro que se llama El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Es A.J. Simpson se llama, ya me recordé. Él menciona, este escritor también, otro aspecto importante acerca de lo que es, hermano, la promesa de Dios cumplida para redención. A.J. Simpson dice, más adelante vamos a ver eso, pero yo le voy a dar un adelantito ahorita. Ustedes saben de que Sara, cuando se casó,
con Abraham, Sara era estéril. Era estéril. ¿A dónde es que podemos ver eso? Si quiere, busquen su Biblia. Génesis 11, ahí está. Un poquito, retroceda ahí, nada más unas páginas. Busque el verso 30. 11:30. Es breve el texto. ¿Cómo dice ahí? Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. ¿Qué dice que era Sarai? Estéril. Era estéril, no podía tener hijo. Entonces su vientre no tenía fruto. Era estéril. Buscando esto, porque en algunas oportunidades yo lo he estudiado con ustedes, la pregunta es que ¿por qué Sara era estéril? Lógico, cuando algo sucede en nuestro cuerpo, revisando la anatomía del cuerpo nuestro, hay cosas que están deficientes y nosotros no lo sabemos. Lo sabemos cuando las deficiencias están en lo externo, pero cuando son internas no las sabemos hasta que viene el dolor. Por ejemplo, un dolor de cabeza es un aviso, hermano. Un dolor de estómago es un aviso que mucho comió usted. Dolor de pies es un aviso, porque muchas veces las mujeres planchan, se mojan las manos o se bañan. Es un aviso de que ya le está viniendo artritis o reuma. Y muchas veces usted no lo ve porque es interno, pero hay deficiencias que se presentan externamente, como por ejemplo cuando la artritis viene quebrando los huesos. Por ejemplo, el caso de las manos, a veces los dedos se están deteriorando. Muchas veces cuando hay reuma se ve externamente, los pies se inflaman. Y muchas veces no le tomamos importancia a eso. Pero esas son evidencias cuando algo está mal. Entonces Dios conoce nuestras deficiencias. Había deficiencia en el vientre de Sarai, era estéril. Pero viene el escritor, A.J. Simpson, dice que Sarai no era estéril por coincidencia, por naturaleza, sino que Satanás conoce los propósitos de Dios. Él conoce los propósitos de Dios. Él sabe que un día la promesa de Génesis 3:15 se va a cumplir. O sea, de hecho ya se cumplió. Ya se cumplió. Pero se concretizará del todo cuando el Señor venga a establecer su reino milenial. Hace 2000 años se cumplió la promesa, porque Cristo ya vino, hermano. Lo derrotó, le aplastó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Pero el diablo anda suelto todavía. Si algunos podrán decir, dice el hermano pastor que Cristo ya le aplastó la cabeza al diablo. Entonces, ¿por qué anda suelto, pues? Porque el propósito de Dios se cumple en varias etapas. Ya lo derrotó. Un día lo va a encerrar por 1000 años. Y después, a los 1000 años, lo va a soltar. Mire el propósito cómo es, para que engañe a los que han entrado con un cuerpo físico y los que han tenido hijos en el reino milenial, los que no quisieron aceptar el amor de Dios, sino que lo rechazaron, aún teniendo una oportunidad de 1000 años, van a rechazar con su duro corazón al Señor, la mesianía del Señor. Engañará, pero después que engañe, estará suelto por un breve periodo de tiempo y luego lo toma y lo expulsa al infierno. Ese es el objetivo, el propósito de Dios. Él conoce, el diablo conoce todo eso, hermano. Por eso es que él las echa todas para que eso no se trate de cumplir. Pero se cumplirá, porque el que lo promete, él es fiel y lo hará. Entonces, reflexionando en esto, sabe, conoce lo que Dios va a hacer en su propósito. Y como conoce, viene, dice el escritor A.J. Simpson, y le pone Satanás esterilidad en el vientre a Sara. Porque ¿a quién usaría Dios para que
el Mesías viniera? ¿Cuál sería el medio? Utilizaría el vientre de Sara. No estoy diciendo con esto que el hijo que tendría Sara sería el Mesías, sino que continuando el proceso de Dios, la secuencia de Dios, vendría Isaac. Después de Isaac, la Biblia dice: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Vendría Jacob. Y después de Jacob vendría ¿quiénes? Las 12 tribus de Israel. Se continuaría el propósito de Dios. Es extenso esto, el entenderlo. Pero si usted nota y quiere indagar, inquirir, que lo que le estoy diciendo es ciertísimo, que no era algo natural que había en el vientre de Sara, sino que el diablo minó su vientre, como cortando, truncando, obstaculizando que se cumpliera el objetivo, el propósito de Dios con esta familia. Pero cuando Dios promete algo, lo cumple. No importan los obstáculos, no importan los tropiezos, no importan las barreras, las murallas que el enemigo ponga. Dios cumplirá al pie de la letra lo que ha dicho. Puso esterilidad. Es extraño, dirá usted, lo que el hermano está diciendo. No. Si no vea usted la esposa de Isaac, la Biblia dice que era estéril también. ¿Sí o no? Era estéril. Entonces, al ver esas dos cosas, Sara y la esposa de Isaac, no es una coincidencia que ellos buscaran mujeres estériles. No. Ella no sabía, Sara no sabía que era estéril. Cuando tiene la relación con su esposo, porque lo primero que una mujer quiere tener cuando está casada son hijos. Claro, hay mujeres que planifican y dicen: pues el primer año no vamos a tener hijos porque vamos a planificar. Eso es bueno cuando alguien no está preparado todavía. Pero también en un aspecto físico es malo. Es malo por una... Máximo, si la mujer, por ejemplo, es una mujer que ya está entrada en edad, por los 27, 28, 29 años, no es recomendable a una mujer que planifique, porque cuando una mujer ya es mayor de edad y se casa, por su cuerpo físico ya no puede tardar en tener hijos, porque le va a costar, es más complicado. Y lo mismo es también en el caso de una señorita. Por eso es que las que son jóvenes, para poder casarse, tienen que tener edad adecuada. ¿Por qué? Preguntarán. ¿Qué edad será la recomendable? Lo que los médicos aconsejan es los 21 años de edad. Si una señorita, por ejemplo, mete el pie o se casa, hace las cosas correctamente de acuerdo a la palabra, de 17, 16 años, hay quienes así se casan porque quieren que otro los críe, puede tener problemas físicos porque las mujeres que se casan o se acompañan a temprana edad tienen más riesgo en sufrir cáncer, hermano. Qué terrible eso. Y las mujeres que ya están entradas en edad y planifican y dicen: no, todavía no voy a tener hijos hasta que cumpla los 32, es más complicado porque cuesta. Es más arriesgado eso. Y quizás usted diga: ay, que el hermano está hablando de otra cosa. No, estamos reflexionando en esto. Si Sara, hermano, hubiera sabido que era estéril, o sea, no se lo dijo a Abraham: fíjate que soy estéril, ¿no? Porque se comprueba cuando alguien ya está en el matrimonio. Sí, pero ya era una mujer casada y supo cuando ya estaba casada que era estéril. Pero ¿quién puso esterilidad en su vientre? Fue Satanás, estropeando, obstaculizando. ¿Y de qué edad fue que tuvo hijo? De 90 años. De 90, preguntarán ustedes. De 90. 90 años tenía, ya era una viejita. Ya le había pasado el periodo normal. Significa que Dios cumple lo que promete.
Amén. Puedo mencionarle esto porque algunas reseñas quiero mencionar. Significa que era una mujer importante. Satanás no ataca al que no es importante. Le voy a volver a repetir para que se metan ustedes esto en la cabeza. Satanás nunca se va a meter con aquel que sabe que Dios no tiene un propósito con él. ¿Por qué creen ustedes que Satanás está atacando Chalchuapa? Piénselo. No se ha puesto a pensar usted que quieren que las iglesias cierren sus cultos, hermano. Pero aquí no cerramos porque creemos que Dios tiene algo grande para nosotros. Hay pastores que ya no están predicando, ni llegan, al diácono le delegan: ay, predica vos porque peligroso me lleve la sombra negra a mí. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Aquí con 4, con 5 que vengan, predicamos. Satanás no va a atacar a alguien con el cual Dios no tenga que ver. Siempre cuando usted esté llorando y diga: es que duele, hermano, y Satanás lo esté atacando duramente, es porque algo Dios va a hacer con usted. Amén. Que de repente las malas miradas, que de repente las habladurías, los chismes en contra de usted se siente entre la espada y la pared. De repente la enfermedad, porque las enfermedades no solamente vienen como producto de un cuerpo pecaminoso, sino que muchas veces hay enfermedades que vienen como producto de situaciones que el diablo está poniendo en nosotros. Hay cánceres que el diablo pone, hermano. Hay enfermedades incurables que el diablo pone. Pero en todo eso Dios está de por medio. Él va a atacar a aquel que es importante. Vea usted la Biblia. Jod sabía que era importante. Sara sabía que era importante. Y comienza a atacar. Porque Dios tenía un propósito con ella. Algunos preguntarán cómo era Sara. Los escritores y la misma Biblia dicen que era una mujer de belleza muy trascendente y deslumbrante. O sea, era deslumbrantemente bella Sara. Era bonita usted. Hay algunos epitafios y algunas expresiones que se mencionan acerca de Sara. Por ejemplo, el Islam menciona, los que creen en el Corán, dicen un epitafio, dicen ellos: Dios, cuando hizo a Eva, dice, la hizo súper bella, y a las demás mujeres que vinieron después de ella, Dios les dio una tercera parte de lo que Eva tenía. Significa que Dios se lució haciendo a Eva. Pero algunos escritores, como esos que les digo yo, que creen en el Corán, los islamitas, dicen un epitafio acerca de Sara y dicen que Sara se parecía mucho a Eva, porque belleza como la que Eva tuvo, nadie la tenía. Ahora, yo con esto no quiero frustrarla a usted. Cuando se mire en el espejo, yo la veo como Eva a usted, aunque con arrugas, pero con Eva. Amén, dicen las hermanas. Sí, porque yo no quiero bajarle la autoestima a nadie. El hermano ahí llorando a la casa, el hermano dijo que era fea. No, sino que como lo que se corría en esa época, que Saraí se parecía mucho a Eva. Mucho, o sea, que era bonita, pues. Era tan bonita que su esposo hasta mentía para que no se la fueran a quitar. Por eso es que no es bueno buscarse una mujer bonita, hermanos. Los que son jóvenes, ¿verdad? Si es que yo quisiera casarme con una mujer bonita, se la van a quitar. Ya los puse que pensar, ¿verdad? Entonces, ve el caso de Abraham. Tuvo que mentir delante del faraón de Egipto y delante de un rey, Abimelech, diciendo de que ella era su hermana. ¿Sería verdad eso? Fíjese que
la palabra mentir, lo que Abraham le estaba diciendo siente, o sea, di que eres mi hermana, no es mentira. Porque en verdad Sarai era hermana de Abraham. ¿Quién era el papá de Sarai? Era el mismo Taré. Es el mismo papá de Abraham. Significa que eran medios hermanos. ¿Podían casarse entre hermanos en esa época? No había ninguna ley. Ahora, en el periodo de la ley, eso se restringe, hermano. Se restringe porque en Levítico está escrito eso. Entonces ya ahí se le pone paro, pero en esta época, para la proliferación de la población, Dios tenía que utilizar esos propósitos. Aunque en otros casos posteriormente, después de la ley, aparece como incesto. Y de hecho es incesto, porque ya no se puede hacer eso, ¿verdad? Que usted le vaya a decir a su hermana, te vas a casar conmigo, ¿viste? No, eso es incorrecto usted. Es incorrecto. Es incorrecto y es un problema por los genes. Y es un problema delante de Dios también, porque Dios no manda eso ya. O sea, eran medios hermanos. Pero aparte de eso, de decirle, era para protegerse él y protegerla a ella. ¿Y qué eres, mi hermano? Porque era tan bonita usted, que aún viejita de 65 años, porque de 65 años que Sarai tenía, fue cuando sucedió el problema con Faraón. Significa que de 65 años, imagínate, hay hermanas que tienen 60, 50, ya se ven feas, dicen, ya me mido fea yo. Y de 65 años Sarai era bonita. No es porque ella usara concha de nácar o baba de caracol, sino que, hermano, en esa época la vida, o sea, de una persona, la longevidad era más extensa. Los hombres vivían 200, 250 años, 350, 180, 150. Entonces, una mujer de 65 años era robusta, tenía fuerza, pues. No, cuando ahora ya hay hermanas que dicen, ya no me ayuda. Ya de 50 ya no quieren servirte cosas. Ni de 60 ya no puedo, hermano. Es que ya no me ayuda. Yo siempre les digo, hermana, el problema que usted tiene es la columna. No, si yo nunca he padecido la columna, me dice un hermano, no, la columna de años, le digo yo. Porque ya no pueden. Pero en este tiempo era muy diferente, la longevidad de vida era más extensa. Pero ahí estaba Sarai, era muy bonita, hermano. Muy bonita, a pesar de ser estéril. Pero era una mujer que su esposo la cuidaba de ella. Pero aparte de cuidar de ella, era una mujer de fe. Que inclusive el mismo Pedro en una de sus epístolas la menciona. Quiero que busque primera de Pedro ahorita. Abra su Biblia, por favor. Vamos a buscar primera de Pedro, ahí está. Capítulo 3, verso 5. El verso 5 de primera de Pedro. Capítulo 3, versos 5 y 6. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios acerca de lo que es Sarai. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Pedro la toma como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Preguntará usted. Le voy a mencionar: de humildad, mansedumbre, hospitalidad, fidelidad, y por la atención la cual le brindaba a su marido. ¿Cómo llamaba a Sarai a su esposo? Señor. O sea, una mujer sumisa, hermano. ¿Cómo tienen que ser ustedes, las que son casadas? Sumisas. Pero yo no quiero hablar solamente de cualidades buenas, porque aquí menciona eso en Pedro. Le llamaba Señor, era sumisa, tenía mansedumbre, hospitalidad.
tenía cualidades que al estudiar cualquiera se da en la cara, hermano. Pero lo que quiero que usted vea con este estudio es que usted tiene que aprender a ver las buenas cualidades de otro más que las malas. Porque Sarai, a consecuencia de su esterilidad, ella comenzó a amargarse. Hasta su fe bajó su fe y tomó decisiones precipitadas. Porque cuando una persona, máximo una mujer israelita, tenía ese problema de esterilidad, la esperanza era que ella quería tener un hijo, porque si una mujer no podía tener hijos, era afrentada, se sentía avergonzada, no se sentía realizada. Por eso es que solo con mal humor pasaba. Sara tenía mal humor, tenía conflictos en su familia, frustración, depresión. Son puntos que se denotan en la Biblia, pero era por su problema de esterilidad. Cometió errores, como toda mujer los cometió, aunque era bonita, porque lo bonito de una persona no le quitan las debilidades y los errores que esa persona pueda tener. Imagínense, termino con esto, el gran error que cometió de no saber esperar en Dios porque su fe se había debilitado, al punto que se desesperó diciéndole a Abraham que Dios, de todos modos, ya la había hecho estéril. Toma mi sierva Agar, ahí Dios te va a dar un hijo. Y viene Abraham, ni lento ni perezoso, toma a Agar y conciben a Ismael. Es un error tremendo, hermano, porque ese no fue un consejo apropiado que ella le dio a su esposo, cuando tenía que haber esperado en Dios. Pero así como tenía cualidades erróneas, débiles, malas, era una mujer de fe. Pero lo bonito no está tanto, porque la Biblia hace énfasis en eso, que era bonita. Pero lo más precioso que resalta Pedro en ella es la mansedumbre. Y usted sabe de dónde vienen esas cualidades que se externizan. Vienen de un corazón puro, limpio. Porque la Biblia siempre habrá de resaltar ese tipo de belleza. No la belleza física, no la belleza que pasa, sino la que el Señor otorga cuando nosotros estamos sirviéndole a Él. Esa es una reseña de lo que es Sara, que bien vale la pena el imitarla. Nunca, 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 nunca piense en su cabeza usted que usted no es importante delante de Dios. Usted nació con algún propósito, y nosotros, los que estamos aquí como hombres, tenemos que reconocer que cada mujer, si es nuestra esposa, si es nuestras hijas, si es alguna hija o algún familiar, alguna hermana que viene siendo familiar de usted lejana, Dios ha hecho posible su nacimiento porque tiene algún propósito. Si se presentan problemas en el camino, Satanás no ataca de puro gusto, hermano. Él ataca porque algo Dios ha puesto en esa mujer y en ese hombre que Él va a hacer. ¿Entendidos? Oramos al Señor en esta noche. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, queremos darte las gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, bendice a cada hermano, ayúdanos a poner en práctica tu palabra para que podamos, Señor, siempre hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hacer pasar a nuestros hermanos diáconos, vamos a recoger las ofrendas del Señor y vamos a alabarle. ¿Cuántos han traído sus manos para alabar al Señor? Gloria a Dios. Vamos a cantar esa alabanza tan conocida que dice: ardiendo el fuego en mi alma está. Ardiendo el fuego en mi alma está.